Cuando en Mateo 19:7 los fariseos tentaban a Jesús preguntándole si le era lícito a un hombre divorciarse de su mujer, en realidad tenían la respuesta de antemano en sus corazones, aceptando por supuesto ese repudio incluso por cualquier motivo según la escuela de cierto rabí, en base a lo que Moisés instituyó en Deuteronomio 24:1, donde se permitía al esposo dar carta de divorcio a la esposa antes de despedirla, a fin de que pudiera casarse con otro hombre. Ellos no entendían, o mejor dicho, no querían entender, que lo que en realidad Moisés hizo fue evitar el desamparo de las mujeres conociendo el corazón endurecido del pueblo, asegurando al menos una carta de divorcio que les diera cierta cobertura legal ante quien impulsivamente pudiera echarla de sus casas. Así se lo explicó Jesús, una manera de hacerles ver que lo que en realidad busca el hombre es transgredir a toda costa la ley de Dios, en este caso acerca de la unión matrimonial indisoluble con fines egoístas, escudándose en lo que aparenta ser espiritual o divino. Se amparaban en una mala copia para eludir el mandato original, buscando atajos en vez de seguir el camino recto del Señor de la única manera en que se puede avanzar por él, que es rectamente. Por eso tuvo que recordar Jehová a su pueblo siglos atrás, que volvieran a esas sendas antiguas que habían abandonado para transitar por sus propios caminos. Pero, aunque no seamos conscientes, sabemos que el corazón es engañoso y necesitamos escudriñarlo con la ayuda de Dios, para alcanzar a ver nuestras verdaderas motivaciones. Jesús siempre quiso que la gente reconociera la dureza de sus corazones como paso previo al arrepentimiento. La convicción de pecado implica escudriñarlos para ver la necesidad de cambio, no hay otra manera. En aquella época, el Señor hacía la labor que ahora lleva a cabo el Espíritu Santo, convencer de que necesitas un Salvador que te permita acceder a Dios. Sin embargo, los fariseos se aferraban a la dureza de sus corazones y no permitían que Dios se los cambiara por otros de carne. Siempre buscaban excusas para eludir su ley en beneficio propio. Por eso el Señor les llamó generación de víboras o hipócritas, aunque le entristecía mucho ese endurecimiento. Pero Jesús jamás cayó ante lo que debía expresarles. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mateo 23, versículos 23 y 24. Esto es algo que nos debe llevar a reflexionar acerca de lo que nosotros como cristianos tenemos la obligación de denunciar ante situaciones o comportamientos que exteriorizan lo que guarda el interior de cada persona, sin tanto miramiento acerca de lo que hoy en día se considera políticamente correcto. Nadie pretende herir a los sentimientos de los demás, pero hay momentos en la vida en que, como hizo Jesús y por supuesto salvando las distancias, los cristianos no podemos pecar de mojigatos por temor a lo que otros opinen, por mucho que nos apene y compadezcamos del prójimo. Más de uno se opondrá argumentando que si decimos que Dios es amor, entonces no predicamos con el ejemplo al denunciar la conducta ajena de manera tan sincera, que no mostramos ese amor que se supone proclama el Evangelio por el prójimo, al hacerle ver el pecado en el que viven. También nos dirán, sacando de su contexto el versículo de Mateo 7:1, que si nuestra fe es tan verdadera como proclamamos, entonces, ¿por qué no la seguimos y dejamos de juzgar a los demás para así no ser nosotros juzgados? Por eso es tan importante para los creyentes conocer las Escrituras, porque aquellas personas que las utilizan para dejarnos en evidencia omiten, por ejemplo, aquel pasaje de Juan 7:24, en virtud del cual nuestro Señor nos dijo que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Por lo tanto, juzgar se nos permite, pero de esta manera. Esto es lógico,
ya que no hay otra forma de conocer al árbol que por los frutos que da, y a las personas por su comportamiento, palabras y obras. En este sentido, recordemos siempre las palabras del apóstol escritas en 1 de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto se resalta ya que tengamos claro que nuestra fe será el arma más utilizada por aquellos que se nos oponen, para que se nos vea como hipócritas o personas rancias, retrógradas y carentes de amor. Pero nada nuevo esperemos bajo el sol, porque el mismo Jesús fue acusado de expulsar demonios por el príncipe de los demonios. Los argumentos pueden retorcerse al gusto de cada uno, y los cristianos debemos defendernos rechazando ese regalo envenenado que nos ofrece la sociedad en forma de diosito de peluche que a todos ama y a todos perdona y acepta. Lo triste es que a este juego se presten algunos de los que se autodenominan hombres de Dios, a la hora de amparar ciertas actitudes nacionalistas que desean desgajar a un país en perjuicio de todos. Como si llegar a un acuerdo que evite la controversia hubiera sido la finalidad que pretendía el Señor cuando se encarnó en este mundo. Olvidan que Jesús no vino a este mundo para conseguir el abrazo de toda la humanidad en base a una serie de principios morales, porque como nos reveló en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y si alguien lo duda, que se lo digan a aquellos hermanos procedentes de otros países que antes de ser cristianos profesaban la religión musulmana y que ahora son repudiados por sus propias familias. No obstante, y aunque no sea tan radical como el caso anterior, tampoco es muy diferente el de los hermanos que abrazan el cristianismo evangélico ante la mirada más que recelosa de su familia, considerándolos herejes que han caído bajo el poder de una extraña secta. En resumen, la mezcla de ignorancia y mala fe puede ser el peor de los venenos. Ignorancia porque quien alude a un Dios de amor lo hace desconociendo que también es juez y que aborrece y abomina tanto al que hace maldad como al hombre sanguinario e engañador. Salmo 5, versículos 4, 5 y 6. Palabras que más que amor reflejan rechazo, alejamiento, condenación de lo que se detesta, por lo que quizá la frase de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, no sea correcta, refiriéndome no al Hijo de Dios que peca porque todos pecamos, sino al que lo hace en manifiesta oposición a Él y no le reconoce como quien es. Siendo así, es evidente que Dios siente eso tanto por el pecado como por los que pecan en manifiesta oposición a Él y a su Hijo, porque ese rechazo es tan santo como su ira. Por eso a nosotros no se nos permite odiar siquiera a los enemigos, porque bueno, solo hay uno. Y mala fe puede haber por parte de quien conoce la palabra y aún así la desprecia o la usa para su propio interés. El ejemplo relatado en Marcos 7:11 acerca del Corbán u ofrenda a Dios, en la que los fariseos se justificaban para desamparar a sus padres invalidando el mandamiento que obliga a honrarlos, es botón de muestra de su actuar en la vida. El hipócrita se oculta tras máscaras de obediencia que se derriten como la cera cuanto más cerca están del calor que el Señor desprende. Son esos guías ciegos que cuelan el mosquito mientras tragan el camello, aquellos de consejos doy que para mí no tengo. ¿Cuántas veces se ha visto en la iglesia a estas personas? Lo cual es lógico porque dentro y fuera de ella hay trigo y cizaña pendiente de la siega final. No podemos sorprendernos, pero sí oponernos de la manera que el Señor nos enseña. A un demonio se le dice «cállate», y no me parece mal decirle lo mismo a un hipócrita que se escuda en la palabra de Dios e impide que otros accedan al reino imponiendo cargas imposibles de soportar. La jerarquía de la Iglesia romana, que a lo largo de siglos exigió a la fuerza obediencia ciega y ni siquiera sustentada por la palabra sino según tradiciones de hombres,
se ganó esa orden y la mordaza por tergiversar y mercadear con lo divino. Por eso no es extraño que el que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra dijera en su momento aquello de: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Actualmente vivimos tiempos convulsos donde la maldad da pasos agigantados a través de agendas fechadas y muertes de los más vulnerables. Si la autoridad de Jesús nos respalda para denunciar sin miedo al qué dirán, no tengamos reparo en pedir sabiduría para hacer callar víboras e hipócritas que de alguna manera y medida apoyan eso dentro y fuera de la Iglesia. Oremos para que el Señor nos diga cómo llevarlo a cabo para hacer respetar lo que es sagrado ante Dios, al igual que Jesús hizo que se respetara al Padre cuando echó fuera del templo a los que mercadeaban en su interior, obligándoles a salir sin pedirles permiso. Y si tras ser examinados por Dios en nuestros íntimos pensamientos y corazones, descubrimos que somos nosotros esa piedra de tropiezo, pidamos ser también silenciados con un cállate sobre nuestras conciencias, que al menos nos sirva para evitar que sigamos colando mosquitos mientras nos tragamos los camellos.